La Biblia dice de Moisés que fue el hombre de todo el pueblo más humilde, el hombre más paciente, fue el hombre que para el pueblo hebreo fue un ejemplo de paciencia. Por 40 años soportando un pueblo rebelde, tenía que tener mucha paciencia. Pero Dios lo había preparado también por 40 años pastoreando ovejas, porque lo usaría 40 años también. Ahora, Moisés, encontramos que cometió ese error de no creer, ni Moisés ni Aarón. Dice, no creísteis en mí para santificarme. E hirió la roca, la peña, 2 veces. Y Cristo no podía ser herido 2 veces. Por lo tanto, por cuanto no puede ser herido 2 veces, y Moisés hirió la roca 2 veces, encontramos que sería herido espiritualmente entonces, y sería contado como una segunda crucifixión. Pero esa segunda crucifixión sería en el campo espiritual, con las mismas consecuencias o mayores que las consecuencias que acarrearon los que efectuaron la primera crucifixión de Cristo y los que pidieron la crucifixión de Cristo. Por cuanto Moisés era el profeta mensajero de Dios para la dispensación de la ley, encontramos que en Moisés se estaba reflejando el programa divino, no solamente para aquella dispensación, sino para otras dispensaciones también. Y esto que fue reflejado en Moisés estaba en contra del programa de Dios. Y por esa causa Moisés pecó delante de Dios y le fue contado también a Aarón. Y Dios dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí Dios le quita una bendición a Aarón y a Moisés. La bendición de ver el cumplimiento de la promesa divina de la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida, la entrada y posesión de la tierra prometida por el pueblo hebreo. Ahora algunas personas pueden pensar que Dios no fue justo en no perdonar a Moisés, en no pasar por alto esto que hizo Moisés. Es que esto que hizo Moisés rompió el orden del programa divino, alteró el programa divino, y las consecuencias siempre las reciben las personas que tratan de alterar o alteran el programa divino.
porque Dios tiene un programa y toda persona está llamado a regirse por ese programa. Dios tiene un programa para cada edad y para cada dispensación. Y todos están llamados a estar sujetos a ese programa y no inventarse otro programa. Cuando las personas tratan de inventarse sus propios programas, sus propias religiones, sus propias sectas religiosas, están alterando el programa divino y están apartando al pueblo del programa divino, del programa original de Dios, y llevándolos a programas humanos, los cuales no dan resultado, sino que acarrean terribles consecuencias. Sí, en este tiempo final, todos los seres humanos estuvieran sometidos al programa de Dios, todos creerían lo mismo, tendrían solamente una sola enseñanza. Tanto sectarismo y religiones en este planeta Tierra es un testimonio claro de las muchas ideas religiosas que los seres humanos tienen con relación al programa de Dios. Pero el programa de Dios es uno y todos están llamados a estar en ese programa divino y no alterar ese programa. La primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, la venida de esa roca, dio agua para el pueblo, para saciar la sed. Y la dispensación de la gracia ha tomado del mensaje de la gracia que presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Allí se abrió la fuente para la purificación de nuestros pecados. Con la sangre de Cristo fue tipificada su muerte allá cuando Moisés hirió la roca. Ahora, la segunda venida de Cristo, que es la venida de la piedra no cortada de mano, es la venida de la roca, de la peña. Solamente háblale a la roca, a la peña, y dará aguas. Sin herir la roca, la peña. Los que hieren la peña, la roca, no pueden entrar a la tierra prometida, como tampoco pudo entrar Moisés y Aarón y los que se rebelaron en contra de Dios. Porque la roca es Cristo y la venida del Señor como león de la tribu de Judá es la venida de esa peña, de esa roca, de esa piedra no cortada de mano, y nadie puede herir esa roca, y quien lo haga tendrá sus consecuencias, como las tuvo Moisés y Aarón. Ahora, la roca, la peña, Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, nos dará el agua de la palabra de Dios para la dispensación del reino.
el evangelio del reino, representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, para saciar la sed espiritual que el pueblo tiene, para que así no perezca, sino que pueda entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Ahora, en el fin del tiempo, vuelve el ministerio de Moisés para pasar a la tierra prometida ese ministerio. Ahora vean ustedes, Dios le dio una promesa a Moisés, que llevaría el pueblo a la tierra prometida. Ahora, Moisés, por herir la roca, la peña, 2 veces, allí encontramos que no pudo pasar a la tierra prometida estando en ese cuerpo físico, pero Moisés pasó en teofanía. Y lo encontramos como 800 años después, en el monte de la transfiguración. Lo encontramos con el profeta Elías, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Encontramos que 800 o más de 800 años después, Moisés estaba en la tierra prometida. Ahora, en su cuerpo físico no pudo pasar por lo que hizo, lo cual le fue contado como un terrible pecado de rebelión y de incredulidad, porque el pecado es incredulidad. Y Dios le dice, por cuanto fuisteis incrédulos, ese fue el pecado de Moisés, y por la incredulidad hirió la roca. Vean ustedes, por la incredulidad fue que pidieron la muerte de Cristo allá en Israel, el pueblo hebreo encabezado en el sumo pontífice. Y por incredulidad es que siempre los que han rechazado el programa de Dios lo han hecho, porque no han creído la palabra de Dios para el tiempo en que viven. Ahora, Dios dice, háblale a la peña y ella te dará agua. No es asunto de herir la roca, no es asunto de discusiones, no es asunto de hablar mal en contra de lo que Dios está cumpliendo, sino hablarle a la roca y ella dará agua. La roca, Cristo, da el agua de su palabra, el mensaje del evangelio del reino para todo el que tenga sed y quiera, que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Venga y tome del evangelio del reino para que reciba la fe para ser transformado y raptado. Venga y tome del agua de la vida, el mensaje, la palabra, y así pueda pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Para eso es que la roca en el fin del tiempo es abierta al hablarle la palabra. El ministerio de Moisés es un ministerio para hablar la palabra. Desde que Dios envió a Moisés al pueblo hebreo
le dijo, ve y habla. Yo pondré mi palabra en tu boca. Es un ministerio para funcionar con la palabra hablada de Dios a través de labios humanos. Para Dios crear lo que esa palabra hablaba dice. Por esa causa, Dios para el fin del tiempo envía ese ministerio nuevamente, porque el pueblo tiene la promesa de entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y también envía el ministerio de Elías, un ministerio que estuvo en la tierra prometida, la tierra de Israel. Con estos ministerios, Dios llevará a cabo la obra del fin del tiempo. Con gran voz de trompeta envía estos ministerios. Es el ministerio de los ángeles del Señor, para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos para nuestra entrada a la tierra prometida del glorioso cuerpo eterno y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y Moisés no entró allá por lo que hizo. Por esa causa regresa a ese ministerio en el fin del tiempo para entrar a la tierra prometida con el pueblo. Estos ministerios, como todos los demás ministerios de profetas y todo otro tipo de ministerios, son ministerios del Señor. Él es el dueño de esos ministerios y Él opera el ministerio que Él desea operar en cada mensajero, en cada edad o en cada dispensación. Cuando se habla del ministerio de un mensajero o profeta de una edad del pasado y se anuncia que lo enviará de nuevo, se está hablando de un mensajero para una edad. Pero cuando se anuncia el ministerio de un mensajero dispensacional, cuando se anuncia que vendrá de nuevo, entonces se está hablando de un mensajero dispensacional que vendrá con ese espíritu y virtud de ese ministerio que operó en otra dispensación pasada. Habla de un mensajero dispensacional con un ministerio dispensacional para comenzar una nueva dispensación y meter al pueblo a una nueva dispensación y a todas las promesas de esa nueva dispensación y caminar con el pueblo para obtener la materialización de esas promesas en esa nueva dispensación. Por esa causa, yo les digo a ustedes, nosotros seremos transformados. Y eso es, nosotros entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Y nosotros también entraremos a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y
yo entraré con ustedes también. Solamente háblale a la roca. Con tu vara extiende tu mano, tu vara, pero no hieras la roca. Háblale a la roca. Hablándole a la roca, ella dará agua, aguas para todo el pueblo. Así es que viene el agua de la palabra de Dios para la dispensación del reino. Viene de Cristo la roca. Viene de Cristo el león de la tribu de Judá. Así es que viene el mensaje del evangelio del reino, presentando a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para sentarse en el trono de David, en ese glorioso reino milenial, en la tierra de Israel, allá en Jerusalén. Y nosotros entraremos a ese reino milenial. Entraremos a ese reino milenial con un cuerpo eterno, con una tierra nueva, o sea, un cuerpo nuevo. Entraremos a un nuevo reino.